sin duda del momento y que nos interesa a todos los colombianos, pues es estrenar ese sistema de pensiones, esa reforma pensional que se aprobó casi en su totalidad ahorita y que va a empezar a partir de abril del 2027. La reforma del gobierno pues de Gustavo Petro entraba en vigor el 1 de julio del 2025, pero 2 semanas antes de esa fecha la Corte Constitucional decidió suspenderla y devolver el artículo a la plenaria de la Cámara de Representantes para que subsanaran pues los vicios del trámite. A mediados también del año pasado, el 28 de junio exactamente, la plenaria de la Cámara pues le dio un nuevo visto bueno al proyecto que durante casi 14 meses el país estuvo a la espera de esa decisión final de la Corte. Pues para aclararnos un poco qué consiste esa reforma pensional, vemos muchos oyentes que también nos escriben preguntando cómo va a afectarles principalmente a las personas pues que también están en estratos 1, 2 y 3, cómo va a ser esa afectación realmente de sus pensiones, si van a estar en colpensiones, en un fondo privado y pues los nuevos pilares del sistema que también son importantísimos de aclarar. Para eso nos acompaña Andrés Felipe Izquierdo, él es el gerente general de Integral Soluciones Pensiones, experto por supuesto en pensiones y seguridad social. Andrés Felipe, bienvenido a Dos Puntos y por favor arranquemos explicándole un poco a la gente en qué consiste la reforma, en palabras en las que los colombianos de a pie podamos entender y sobre todo esos 4 pilares fundamentales de esta reforma. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todo el equipo de Dos Puntos y de Caracol Radio y por supuesto a todos los oyentes del programa. Bueno, básicamente la Corte Constitucional lo que ha hecho es declarar en su mayoría exequible la Ley 2381 de 2024, que es la reforma pensional del gobierno anterior. En ese sentido, pues a partir del 1 de abril de 2027, el sistema pensional que regirá en Colombia para quienes queden excluidos del régimen de transición, será un modelo de pilares por medio del cual ya los regímenes pensionales de Colpensiones y los fondos privados pues ya no competirán entre sí por los afiliados. Ya el afiliado no tiene que decidir en dónde va a cotizar, sino que el sistema lo hará de manera arbitraria por él en función de su salario. Y estos 4 pilares, que es una especie de pirámide, pues estarán compuestos o integrados más bien de la siguiente forma. El primer pilar, que es el pilar solidario, es un pilar que está dirigido a las personas que cotizan entre 0 y 299 semanas a lo largo de su vida laboral, quienes tendrán allí, simplemente por cumplir los 65 años, el derecho a una renta de 224.000 pesos aproximadamente. Esa cifra era la línea de pobreza del 2023. Ya a estas alturas, por la inflación, el incremento del salario mínimo y demás, pues evidentemente la línea de pobreza ha aumentado, así que ya me temo de entrada que esa cifra, pues si el propósito era sacar a la gente de la pobreza con este pilar, creo que ya vamos a empezar un poco cojos. El siguiente pilar es el semicontributivo. Este es un pilar polémico porque allí estará integrada por las personas que logren cotizar entre 300 y 999 semanas. Entre estos dos pilares, finalmente quedan 3 de cada 4 afiliados en edad de pensión en Colombia. Entonces son los más importantes, son el grueso. En este semicontributivo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la principal polémica? Que hoy en día una persona que va a, digamos, llega a la edad de pensión y no tiene los requisitos, pues el sistema le devuelve la plata que haya podido acumular o ahorrar en su fondo privado o una indemnización sustitutiva, que también es una devolución de plata en Colpensiones. Y, por ejemplo, en un fondo privado esas devoluciones en promedio superan los 50 millones de pesos. Con la nueva reforma pensional, pues esta devolución se acaba. Simplemente tendrán una renta que puede ir desde los 85.000 hasta más o menos, según el ahorro, las semanas y demás, por el orden de los 250.000 pesos, tal vez un poco más. Después está el pilar contributivo, que es en donde estará una parte Colpensiones, otra parte de los fondos privados, y allí va a haber un umbral que es el que va a decidir en dónde cotizamos. 2.3 salarios mínimos, es decir, en plata de 2026, 4.028.000 marcarán la diferencia para saber en dónde vamos a cotizar. Si la persona cotiza entre un salario mínimo y 2.3 salarios mínimos, que repito, son 4.028.000 pesos, toda su cotización irá a Colpensiones. Si la persona cotiza por encima de ese umbral de los 2.3 salarios mínimos, pues lo equivalente y proporcional a esos primeros 2.3 irán a Colpensiones. O sea, todos los colombianos seremos afiliados a Colpensiones. Y solo quienes coticemos por encima de esos 2.3 salarios mínimos, podremos destinar una partecita de ahorro al fondo privado.
Doctor Izquierdo, con esta nueva reforma pensional, ¿cuál va a ser el gran reto de Colpensiones en este proceso de implementación? Uy, Dios, esa pregunta es maravillosa porque desde el punto de vista de la implementación, el principal desafío es técnico, es operativo y es de logística. Es decir, te las voy a poner así. A pesar de que la reforma se está discutiendo desde el 2022, fue aprobada en 2024, el gobierno anterior y pues evidentemente este que recién está llegando, no han dispuesto nada, absolutamente nada para ampliar y aumentar la capacidad operativa de Colpensiones. Y Colpensiones va a pasar de tener 6 millones de afiliados al 31 de marzo de 2027, al 1 de abril de 2027 tener 26 millones de afiliados. Entonces yo le pongo un ejemplo y perdóneme lo simple, pero supongamos usted tiene un negocio de barrio, una panadería y tiene 10 mesas, porque tiene en promedio 20 clientes al día, y al día siguiente le llegan 7.000 clientes, se desborda la panadería y entra en una crisis operativa. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? En la administración de las historias laborales. ¿Cómo vamos a hacer que Colpensiones pueda en tan solo 6 meses tener los sistemas operativos y los software necesarios para pasar de administrar 6 millones de historias laborales a 26 millones de historias laborales? Eso no es tan sencillo. Parece que la Corte no lo vio. Parece que la Corte tiene otras preocupaciones que definitivamente no van en línea con los desafíos del sistema pensional. Eso por un lado. Y por el otro lado, el más importante porque es de largo plazo, el desafío que tiene Colpensiones. Y permítame ponerlo en estos términos. Colpensiones es un sistema, un régimen de prima media, un sistema de reparto que depende de una sola cosa, el relevo generacional. Van entrando jóvenes para pagar las pensiones de los adultos mayores, esos adultos mayores se pensionan, estos jóvenes van llegando a la edad de pensión y el relevo generacional hace que los siguientes jóvenes paguen las pensiones de ellos. El problema en Colombia es que tenemos dos cosas que ya son irreversibles, que no se arreglan por ley y tampoco se arreglan de la noche a la mañana. Primera, una marcada tendencia al envejecimiento. En Colombia somos cada vez más viejos, vivimos más y eso es una gran noticia, pero es una presión fiscal para el sistema. Y segundo, también muy preocupante, la muy baja natalidad en Colombia. En Colombia ya estamos por debajo de los 500.000 nacimientos al año. Entonces no solo nos estamos envejeciendo, sino que ya el sistema no garantiza el relevo generacional. Eso hace que un sistema de reparto sea inviable. Pero si además le sumamos la alta informalidad en Colombia, la crisis fiscal de Colombia y una realidad que nos demuestra que de cada 2 pesos de pensión que paga Colpensiones, 1 es subsidiado a cargo de la nación, de los impuestos míos y de ustedes, pues simplemente estamos construyendo y alimentando con vigorosidad una muy profunda bomba pensional. Yo anticipo que la próxima gran crisis fiscal del país va a ser pensional. Oiga, Andrés, quería preguntarle por la confianza de los jóvenes en el sistema pensional. Yo le quiero ser absolutamente sincero, a riesgo de que la gente diga, bueno, pero este tipo ¿qué está hablando? A mí no me interesa pensionarme. Yo, la verdad, cotizo a pensión desde siempre. Mi papá nunca se pensionó, mi mamá no se pensionó, en mi familia las personas mayores, todas son del campo, ninguna tiene acceso a pensión. Entonces digamos que para mí el tema de la pensión ni siquiera es aspiracional, es algo como que en mi familia no fue tradición por el trabajo que desempeñaban, porque siempre fueron independientes, pero yo también veo que hoy los pelados es como cotizar, pensión, ¿para qué? Tengo 20 años, ¿cuándo me van a devolver esa plata? Siento que hay una desconfianza tremenda en el sistema pensional y que eso al final es lo que está también afectando pues los ingresos para pagar las pensiones. No sé si usted lo ve así o si así lo ven en el sistema de por qué la gente no está cotizando o no le interesa el tema de las pensiones. Sí, señor, y es una preocupación legítima, real, histórica, y tú no lo has dicho, desde tu familia, no solo tú, sino tus padres, tus abuelos siempre han dicho, ¿para qué cotizar? Es una desconfianza hasta cierto punto, hay que decirlo, infundada en la medida en que en Colombia jamás se han dejado de pagar pensiones. El sistema vive desfinanciado, siempre al gobierno nacional le toca poner recursos de los impuestos generales para completar el pago de las pensiones, hay críticas con Colpensiones, con los fondos, pero a la larga Colombia puede preciarse de tener un sistema pensional que en 70 años ha cumplido de manera íntegra y solemne todas y cada una de las obligaciones que ha tenido. Esa es la buena noticia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Los jóvenes
digamos, uno se empieza a preocupar por la pensión cuando ya está en los 50 y pico, 60, o sea, cuando ya es inminente, usted dice, pucha, me toca preocuparme porque ya llegó esta vaina de la pensión y toca hacer algo. Uno. Y dos, pues ya digamos por la formalidad que ha buscado la legislación y la regulación, se constituyó la UGPP, que es como la DIAN de la Seguridad Social, los empleadores pues nos descuentan por derecha los aportes a pensión y demás, pues termina uno cotizando. Hay un tema muy importante que tú mencionas y es la legitimidad entre los jóvenes. Y yo creo que esta reforma, si algo está haciendo mal, es precisamente el tema de la legitimidad. Y por dos razones. La primera, porque es una reforma que estatiza mayoritariamente el sistema pensional, cuando hoy en Colombia tenemos, y no solo en Colombia, el gran desafío de los sistemas pensionales en el mundo, porque esta discusión no la estamos dando solo en Colombia, es cómo garantizar el futuro pensional de las próximas generaciones si no hay relevo generacional. Y la respuesta en el mundo es, oiga, definitivamente el reparto no es porque necesita relevo generacional. Y en Colombia nos estamos yendo a un dogma de los 70, de los 80, de apostarle a esa estatización. Eso hace que los jóvenes también como que le rehuyan un poco, porque simplemente aportan, pero no ven reflejado ese ahorro en qué se les está, en dónde está, ni siquiera de cuánto es, que es lo que pasa en un fondo privado. Uno puede tener muchas críticas sobre el fondo privado, pero la persona cotiza y pues ahí ve un saldo y mal que bien puede ver que ahí está su plata. Y lo otro es que con tantas discusiones, que fue mal aprobada, que fue pupitreada, que fue devuelta al Congreso, que la Corte la suspendió, oye, que hoy hay una polémica porque la Corte, en la decisión que tomó ayer, es ante todo radicalmente sorpresiva. O sea, los más optimistas decían, esto se va para subsanación, nadie le apostaba una exequibilidad. Entonces, la decisión de la Corte yo sí creo que profundiza esa ilegitimidad del sistema, desafortunadamente. Me duele decirlo, pero es así. Andrés, a ver, esto es más opinión que pregunta, ¿no? Yo conozco mucha gente, y familiares que tengo, amigos que tengo, que no se pensionaron, no aportaron, no tienen, y ya pasaron los 65 años. Ese espejo hay que mostrarle a los pibes de hoy que no aportan o no quieren aportar. Ese espejo hay que mostrarle, porque cuando vos le mostrás eso y le decís, miren a este señor, le pasa algo de salud a los 67, 68, 70 años, ¿me podés decir qué ingreso tiene? ¿Qué ingreso tiene? Si tiene que arrendar, ¿qué lo tienen que mantener los hijos? O sea, decirle así a las nuevas generaciones es como decirle, y los mismos chicos van a decir, y ojo, yo no quiero llegar a eso. ¿Cuánto tengo que aportar? Así sea el mínimo, pero esto no me puede pasar a mí el día de mañana. Eso es muy cierto. Y además me das una oportunidad maravillosa de poder recordar algo que parece que se nos olvida, pero es vital. El aporte a pensión es un seguro que cubre 3 riesgos: invalidez, vejez y muerte. Como cuando uno asegura el carro, usted está cubierto por daños a terceros, por choque simple, responsabilidad civil extracontractual y demás, le abarca varias cosas. El aporte a pensión es igual, y cubre la invalidez, la vejez y la muerte. Entonces la vejez es el hecho cierto, a los 62 los hombres y los 57 las mujeres, y también por fortuna es finalmente la mayor causa de pensión en Colombia. Pero también el tema invalidez y muerte es un tema que cubre el aporte de la pensión. Entonces muchas veces vemos que las personas tienen algún accidente laboral, una incapacidad laboral, una enfermedad degenerativa, y como no cotizaron, pues se perdieron la oportunidad de ese seguro. Eso es muy, muy, muy importante aclararlo. Otra cosa muy, muy, muy importante, porque finalmente en Colombia se han hecho estudios de esos. Yo les decía ahorita, en Colombia 3 de cada 4 personas en edad de pensión no tienen una pensión, o sea, no tienen un ingreso para asegurar su vejez, y la vejez es cada vez más larga porque vivimos más. Entonces, una vejez larga y sin recursos, pues es sumamente traumática. Ese es uno de los grandes dramas que vive el país. Y lo que muchos estudios empíricos han mostrado en Colombia es que de esos 3 de cada 4, muchos de ellos terminan viviendo la caridad familiar. Sí. Tú lo decías, ¿no? Entonces es hablar con el familiar, con el tío, con el primo, ayúdeme con el mercado, ayúdeme con el arriendo, ayúdeme con esto, deme un espacio en su casa. Y eso, pues, claro, el Estado permite las herramientas para cotizar y demás, pero lo que no está bien es que el Estado después tenga que cubrir
como la desidia y en muchos casos la irresponsabilidad cuando decidimos no cotizar. El problema es que esta reforma no corrige eso, ¿no? Simplemente le lleva más gastos al sistema, pero no nos lleva, digamos, tampoco impone esa obligación de cotizar más allá de lo que está hoy. Doctor Izquierdo, precisamente quiero ir a eso, a la responsabilidad del Estado. ¿Qué riesgos fiscales podría enfrentar Colombia como consecuencia de esta reforma? Son muchos. Y voy a empezar por el primero. Hoy en día Colombia, en el régimen de ahorro individual, que es el de los fondos privados, tiene más o menos 580 billones de pesos ahorrados, ahí guardados, invertidos a nombre de personas y trabajadores colombianos para financiar su vejez. ¿Sí? Esos 580 billones superan el presupuesto general de la nación de un año. Es decir, el ahorro pensional podría sostener el gasto del gobierno, que es bastante elevado, por un año. De esa magnitud estamos hablando del ahorro pensional. Ahora bien, ¿qué hace la reforma pensional? Corta de tajo esa manguerita que le lleva ahorro a las reservas pensionales para pagar las contingencias futuras del sistema y, digamos, dirige todo ese flujo de aportes, que son más o menos 50 billones al año. El 90% lo dirige al régimen de prima media, que es el de Colpensiones. Colpensiones no ahorra, Colpensiones no guarda ni constituye reservas, porque el 100% del dinero que recauda por concepto de aportes lo destina enterito, completico, a pagar las pensiones del pasivo pensional actual. Entonces, lo que esta reforma nos dice es: vamos a dejar de ahorrar para el futuro, porque vamos a ponernos al día con las deudas que ya el sistema ha contraído a lo largo del tiempo. Pues eso es totalmente irresponsable, digamos, desde un punto de vista económico, sin ser economista, que además yo no lo soy, es totalmente irresponsable. Eso por un lado. Por el otro lado, hay una cosa en los fondos privados que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. El Fondo de Garantía de Pensión Mínima es una bolsita común en donde todos los afiliados del fondo privado cotizan 1.5% de su salario para que de allí se puedan pagar las pensiones de los afiliados a los fondos privados que no logran el capital necesario para pensionarse, pero por lo menos logran 1.150 semanas para pensionarse. En esa bolsita común hoy hay más o menos 50 y pico de billones de pesos. Pero el pasivo llevado a largo plazo de esa bolsita común es cada vez más alto, porque 8 de cada 10 pensiones que reconocen los fondos son cargadas a esa cuentica común. Y ese Fondo de Garantía de Pensión Mínima deja de recibir plata el 1 de abril de 2027. ¿La Corte sabe esto? No, porque desde mi concepto se dedicó más a, como se dice vulgarmente, a encontrarle la comba al palo procesal y no a revisar de fondo lo que está pasando con el sistema. Entonces, evidentemente, Colombia va a dejar de ahorrar, va a gastar más plata privada del ahorro pensional en pagar las deudas actuales, y como va a concentrar no más afiliados, sino el 100% de los afiliados del sistema, pues va a tener mayor presión fiscal, porque va a tener que asumir más obligaciones a futuro con esos nuevos afiliados que le lleva la reforma pensional. Doctor Izquierdo, ¿le conviene al país que el nuevo gobierno presente una contrarreforma? Absolutamente. Es que es necesario, porque es que esta reforma pensional, más allá de las posiciones políticas y los dogmas políticos y demás, es un tema inminentemente técnico y numérico, y los números son absolutamente groseros a veces, no respetan nada, pero es lo que hay. Y los números nos demuestran que ya el sistema hoy es inviable. En Colombia estamos preocupados porque tenemos un déficit fiscal del 60% del PIB. Pero el déficit del sistema pensional es de 160 puntos del PIB, es decir, PIB y medio, un poco más. Es una barbaridad. Entonces, el gobierno nacional lo primero que debe hacer, en el marco de sus funciones constitucionales, aunque la Corte parece desconocerlo en su flash informativo porque ya no le gusta pronunciarse en sentencias, es reconocer dos cosas. La primera, informarle a la Cámara de Representantes. 1, hay una incompatibilidad de esa ley con el marco fiscal de mediano plazo. 2, la ley es de una alta inconveniencia fiscal, por esto que les acabo de hablar y por muchas cosas más. En ese sentido, la Cámara pues no podría aprobar. Ya veremos qué pasa. Es un juego político, también jurídico, y ahí van a venir un montón de cosas. Yo me temo, digamos, un choque institucional, y en ese sentido también presentar una contrarreforma. Yo creo que lo más sensato. El problema, y hay que ser totalmente honestos en esto,
Colombia tiene una cantidad de bombas por explotar enormes. La crisis de la salud que pues implica una atención inmediata, la crisis energética, la crisis de seguridad, ahora la atención del terremoto que nos suma 30 billones de pesos al pasivo de la nación. Llevarle otro problema como o sea, Colombia ahorita es la suma de muchas urgencias y la pensional es una urgencia gravísima, pero está como de cuarta en el orden de prioridades. Eso es lo que me preocupa. Ok. Oiga, también quería preguntarle, porque aquí hay mucha gente entrando al canal de YouTube, nos preguntan por redes sociales que qué pasa con los que ya tienen derechos adquiridos, a qué edad o cuánto tiempo antes de pensionarse les cambian las condiciones o cómo es la transición, qué le cambia a la persona que ahorita está pensando en que en 3, 4, 5 años se pensiona. Bueno, los que tienen un derecho adquirido, es decir, una pensión ya constituida, esas pensiones son intocables, son inmodificables y no corren ningún riesgo ni con esta ni con ninguna reforma pensional. Y lo otro es la expectativa legítima, que son las personas que no han consolidado un derecho, que no han causado una pensión, pero pues que ya tienen, digamos, están cerca. Es decir, no han logrado el derecho, pero están cerca de hacerlo. Para ello existe una cosa que se llama el régimen de transición y eso nos lleva a otra discusión. Como quedó la ley aprobada en el 2024, hace ya más de 2 años, al régimen de transición entraban hombres que tuvieran 900 semanas cotizadas al 1 de julio del 2025 y mujeres que tuvieran 750 semanas cotizadas a la misma fecha. La Corte ayer nos dijo que la fecha de entrada en vigencia del sistema es 1 de abril de 2027 y ahí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Primero, una fecha totalmente arbitraria. ¿A razón de que la Corte se toma una potestad que le corresponde al Congreso? Eso se está tomando unas facultades legislativas que no le corresponden, está legislando la Corte. 1, 2, porque esa fecha y no otra. No tenemos ni idea, de nuevo no ha salido la sentencia. Pero tercero, se amplía ese régimen de transición, porque ahora la entrada de vigencia será el 1 de abril de 2027. ¿Qué quiere decir eso? Que los hombres que tengan cotizadas al 1 de abril de 2027 900 semanas y las mujeres que tengan a esta misma fecha 750 semanas, pues entrarán al régimen de transición. Ese es el único parámetro que le van a exigir nos van a exigir a los colombianos para entrar a la transición. Solo semanas, no edad. Eso quiere decir que si usted tiene 35 años, 40 años y tiene ese número de semana, pues el sistema lo va a esperar 20 y pico de años a que usted se pensione. Doctor Izquierdo, una pregunta también de los oyentes. Si esta persona lleva años cotizando y antes de pensionarse se muere, ¿quién se queda con esa plata que ahorró por años? Bueno, como están las cosas hoy, si la persona queda en el régimen de transición, pues la plata o digamos el derecho pensional que se cause se hará, digamos, como funciona hoy. Si la persona no lograba los requisitos para esa pensión de sobrevivencia, pues le devuelven el saldo. Si no, entonces pues podría causar una pensión de sobrevivencia. Para el caso de las personas que no entren al régimen de transición y queden expuestas a esta nueva ley, a esta ley a esta reforma pensional, pues las condiciones van a ser diferentes porque pueden heredar las pensiones ya causadas y las pensiones que no se hayan causado pues se van a liquidar en función de los promedios de salario, pero dentro del margen del umbral de los 2.3 salarios mínimos, es decir, pues van a ser pensiones mucho más bajitas. Pues doctor Izquierdo, nos queda muchos interrogantes, muchas preocupaciones y unas cifras un poco alarmantes. Vamos a esperar entonces cómo avanza esta reforma, si, como mencionaba Carolina, aparece una contrarreforma en los próximos meses. Pues por ahora sabemos la importancia de seguir digamos que acumulando esa pensión. Sobre todo la invitación también es para que la gente joven, que como decía Fraile, no tiene ningún interés en preocuparse por su pensión, pues pueda ver esto como una oportunidad para empezar a preocuparse por su futuro. Andrés Felipe Izquierdo, gerente general de Integral Soluciones Pensiones, experto en pensiones y seguridad social, muchísimas gracias, bienvenido siempre a 2 Puntos. A ustedes muchas gracias, a todo el equipo de 2 Puntos y de Caracol Radio un saludo muy especial.